Hola amigos, mi nombre es Antonio. Se acercan las elecciones y hago este video para invitarlos a que salgan a votar, desde luego eh, por el candidato que ustedes mejor crean que los representa. En mi caso, mi voto va a ser por Morena y quiero aprovechar para dar mis razones, para reiterar mi apoyo. Simplemente, mi apoyo es para Morena porque eh, a mí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha hecho. Quizás no ha sido una gestión perfecta, pero sí ha sido una buena gestión para mí. Estoy de acuerdo con los programas sociales, estoy de acuerdo con la política de energía que se quiere implementar, a pesar de que hay reticencia de ciertos sectores. Eh, Estoy de acuerdo con los programas sociales, estoy de acuerdo con la gestión de la pandemia, estoy de acuerdo con con la energía y con los proyectos las megaobras que está emprendiendo el gobierno federal. Se ha hablado desde el inicio de esta administración de polarización, sobre todo la oposición, una oposición que no ha sabido ser oposición desde el inicio, porque bien podían haber ganado un poco más de puntos a estas alturas, señalando las cosas buenas, apoyando las cosas buenas que tiene este gobierno y, desde luego, señalando también las cosas malas que podría tener este gobierno, haciéndonos ver no por medio de la mentira, del chantaje, de la amedrentación, a lo mejor algunos aspectos que consideren que no están bien, pero no, ellos se han dedicado a hacer lo que mejor saben hacer, que es sobajar la iniciativa del mexicano, y es por eso que yo creo que ellos no saben ser oposición, ¿no? Eh, eh, Se ha hablado de una supuesta división entre los mexicanos, de una supuesta polarización causada por el partido en turno. Yo no lo considero así. México ya traía esa división. México ya traía esa división. Lo que pasa que hasta ahora se hizo patente, se hizo vigente. Eh, así era sencillamente, y para muestra está que lo que yo llamo, ellos están enojados porque por primera vez ellos, a quienes yo llamo la clase criolla parásita, y criolla parásita me refiero no a que esté yo en contra de la migración, por ejemplo, o que tenga que ver con un ataque especialmente a las personas de cierto color, no, para nada. Me refiero al criollismo parásito porque ha sido el lastre de Latinoamérica, a la clase acomodada, la clase política acomodada que ha tenido a Latinoamérica desde que nacimos como país y antes, eh, que son personas que se buscan en Europa, que no sienten, a pesar de haber nacido aquí, aunque tengan apellido extranjero y nacieron aquí, no se sienten mexicanos, y es esta gente la que no quiere el desarrollo de las clases bajas, porque así, porque siendo más desarrolladas y más educadas, serían menos manipulables, ¿no? Y desde luego eso les quita a ellos el estatus pigmentocrático que siempre han buscado, eh, y que han obtenido de cierto modo, por primera vez en muchos años estamos viendo que no se necesita tener apellido libanés, no se necesita tener apellido alemán, español, italiano para ocupar un cargo público, y eso a mí me parece muy bien. Por eso es que estoy de acuerdo. Por eso les llamo criollismo parásito, porque ellos durante mucho tiempo nunca permitieron que la vida política y pública de México se nutriera de nuevas ideas. Y además ellos se ostentan como los únicos conocedores, ¿no? Como hombres de mundo que tuvieron la oportunidad de ir a estudiar a universidades en el extranjero, o universidades de aquí de México, ya sea públicas o privadas, pero se ostentan como los únicos conocedores y sabedores de cómo llevar las riendas de un país tan complejo y diverso como lo es México, con el pretexto de que han dirigido empresas. Yo tampoco creo esa falacia, porque es falaz decir que una persona, por el simple hecho de haber llevado las riendas de una empresa, está preparado para para llevar las riendas de un país. Eso es una falacia, porque la administración de empresas tiene como objetivo maximizar las ganancias, minimizar las pérdidas y maximizar las utilidades, ¿no? Y puedes prescindir de la gente.
En la administración pública, el objetivo no es igual, el objetivo es velar por la correcta distribución y del recurso público, la distribución equitativa. Son objetivos completamente diferentes y en la administración pública no puedes prescindir de las personas. Eh, es una falacia que ellos manejan. El hecho de que por haber sido directores de empresas son los más preparados para dirigir un país es una falacia. Y además se ostentan ellos como nos han tachado a todos los que apoyamos de Morena de ignorantes. Yo no lo creo. Hay mucha gente educada en Morena. Para muestra un botón, yo voy a mostrar mis cédulas profesionales. Tengo una de maestría, una de técnico, una de licenciatura. Tengo tres cédulas profesionales. Tengo mi visa americana por si ellos se sienten especiales por irse a vacunar a Estados Unidos. E incluso apuesto a que sé hablar mejor inglés y francés que Peña Nieto y que Anaya, ¿no? Aquí está mi certificado de lengua francesa, yo doy clases de francés. Y es gente falaz que utiliza todos esos recursos que creen que engañan al mexicano. Creen que engañan al mexicano, pero la noticia es que no engañan a nadie ya. Ya no engañan a nadie, ya no son esa clase criolla que sí tenía una ventaja por haberse aprovechado de las personas en desigualdad y precisamente que no querían que se hablara de desigualdad porque ellos se beneficiaban de ella. Es sencillamente eso. Ellos hablan de una polarización y no quieren que se hable de desigualdad porque ellos se benefician de esa desigualdad. Pero ya nadie les cree, ya nadie les cree. Entonces puestos en este discurso, alegan que hay persecución política, que hay autoritarismo en México. Es una completa tontería. Ahora sí abogan por un patriotismo muy hecho a su modo porque no quieren el desarrollo de todos, quieren el desarrollo nada más de una parte, o como decía yo, de una pigmentocracia, que es como una herencia de las castas. Eh, entonces ellos no quieren el desarrollo de todos, quieren un desarrollo como un tipo socialismo VIP, ¿no? Ayuda para las empresas, pero para el que tiene hambre, no. Y eso a mí no me parece justo. Eh, eh, y también ellos alegan que por pagar impuestos se les persigue. También es una completa falacia. Pagar impuestos, déjenme decirles que en otros países hay empresas mucho más grandes que las de México y yo los veo menos llorones en cuanto a retribuir a la sociedad en la que hicieron su riqueza. No andan ahí quejándose y ni preocupándose en qué se gasta el dinero un desempleado español, en qué se gasta el dinero un desempleado francés, en qué se gasta el dinero un desempleado alemán, por ejemplo. Es una mentira que esos programas no existan en esos países, existen. Francia es uno de los países que hace más gasto social y claro, hay problemas, pero no por eso quiere decir que van a dejar abandonada a la gente. Eh, lo que me lleva al siguiente punto, que es que estoy de acuerdo con las pensiones y las becas. Está más que claro que dentro de 30 años México va a ser un país de viejos, ¿no? Porque la mayor parte de la gente tiene entre 28, 29 y 32, 33 años de edad. Esa es la mayor parte de la población en México. Es decir, dentro de 30 años México va a ser un país de gente de 60, de 70 años. Eh, es decir, nuestro periodo productivo el de mayor energía habrá pasado, todavía seremos útiles para algo, pero desde luego no para hacer un trabajo pesado. Entonces, dada esta situación, a mí me parece muy bien que vayamos y que nos estemos preparando mediante leyes que permitan que nos postulemos para ser uno de los países que no deja olvidados a sus ancianos. Los ancianos que mueren en el olvido, sin un peso en la bolsa, eso es muy triste, ¿no? Entonces, ¿y por qué está justificado? ¿Por qué creo yo que se justifica? Porque la derecha le dio a comerciantes comodinos,
comerciantes comodinos todas las facilidades para desentenderse de pagar un salario justo, de pagar horas extra, de pagar prestaciones, de asegurar al empleado. Le dio todas las facilidades para que no supieras ni quién te contrata, porque con el outsourcing no tienes claro quién es el empleador. Eh, Le dieron todas las facilidades a estos comerciantes comodinos, eh, para hacer todo eso, y destruyeron la capacidad de ahorro del trabajador mexicano. Abarataron no solo la mano de obra del obrero, del que trabaja maquilando calcetines, lo que sea, sino también la mano de obra calificada. La mano de obra calificada la abarataron y destruyeron la capacidad de ahorro del trabajador mexicano, destruyeron la capacidad de emprendimiento en consecuencia, porque no puedes emprender si no tienes nada ahorrado. Destruyeron también el poder adquisitivo del mexicano. Entonces, dadas esas circunstancias, yo estoy de acuerdo con que sea ley que los adultos mayores tengan un ingreso velado por la ley, ¿no? Que lo marque la ley, para no tener un país de ancianos olvidados que en sus, que en su época más joven se les dejó precariamente, ¿no? Y no estoy, ojo, no estoy hablando en contra de la gente que emprende, yo mismo he emprendido, pero muchas veces se confunde el emprendedurismo con la precariedad, ¿ok? Y al trabajador mexicano se le ha dejado en la precariedad. Eso es lo que yo considero. También considero que está muy bien que premien a los estudiantes, siempre y cuando estén estudiando, no importando el promedio, siempre y cuando estén estudiando. Yo creo que premiar que estudien es muy bueno en un país como México, para que se hagan menos manipulables por esta clase criolla parásita. Y también creo yo que en el tema de las energías también están haciendo un buen trabajo. Es una mentira que el negocio vaya a ser obsoleto en pocos años. Eso es una mentira, porque fácilmente podemos ver todos los productos que salen del petróleo en la vida diaria, todos los que estoy convencido que más de la mitad, llegándole al 80% o más, todos tienen derivados del petróleo. No solo es la gasolina, todavía no podemos mover un avión comercial con sol, y todavía para generar la energía que requiere una ciudad, eh, se requiere quemar carbón todavía en muchas partes del mundo. Entonces, si a estas alturas todavía tenemos que seguir quemando carbón para producir la energía a través del vapor del agua que mueve las turbinas, es obvio que el negocio del petróleo va a seguir siendo negocio, igual no como antes, pero todavía va a seguir siendo negocio. Lo que pasa es que la derecha quería hacerlo un negocio de 5 personas, y eso no nos parece, porque en el pasado al menos una de cada 4 escuelas, o en una proporción similar, tómenlo cualitativamente, vino de los ingresos que nos daba el petróleo, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a dejar nuestros recursos en manos de una corporación o de criollos parásitos que decidieron ser comisionistas vulgares de una corporación, y que ahora vienen a hablarnos de patriotismo? Por favor, no somos estúpidos. Yo también creo que hay cosas que el Estado no puede delegar a particulares por las razones que ya expliqué antes. Hay cosas que el Estado no puede delegar a particulares, y no estoy en contra de las utilidades, tampoco de emprender, como ya dije antes, ni tampoco en contra de la gente que ha hecho su dinero de manera honrada, pero simplemente yo creo que hay cosas que el Estado tiene que cuidar. Por ejemplo, la conectividad entre los pueblos, la educación y la energía, por ejemplo, son temas que no se pueden delegar completamente a privados. Y hablando de conectividad, me parece muy bien, bueno, adjuntando al tema, abonando al punto anterior, por eso es que me parece muy bien la compra de la refinería, y que se esté construyendo otra, ¿ok? Y en el tema de la conectividad que yo decía,
es... también me parece muy bien que se esté construyendo el Tren Maya, me parece muy bien porque eso va a abonar a la conectividad de los pueblos mayas, va a darle la oportunidad a la gente que vive cerca de ir a vender productos cerca de las estaciones del Tren Maya. México es un país potencia turística, es una estupidez no aprovechar eso. Vienen a las playas, vienen a la zona maya y sería una estupidez no aprovechar eso. Y más allá de eso, también va a detonar el crecimiento de esos lugares que han tenido muchos años de poco crecimiento o de crecimiento nulo. Eh, por lo mismo, menos posibilidades de educación y en consecuencia, como dije antes, que la gente sea más manipulable, ¿no? Yo creo que el Tren Maya es un proyecto excelente, sabiendo cuidar las cuestiones ambientales, es un proyecto excelente. Y por último, quisiera yo abonar con el tema de la pandemia. A mí la pandemia se me hizo bien gestionada también. Igual pudieron haber cosas que ya pudieron haber sido mejores, pero a mí se me hizo una buena gestión por varios puntos, ¿no? A mí ya me vacunaron, esa es la primera razón, y creo que es justo decirlo, porque muchos de esos medios que se creen el cuarto poder y que han ido a decir mentiras al extranjero sobre México y sobre la gestión del presidente Andrés Manuel, andaban diciendo que nos íbamos a tardar 100 años en vacunar a la gente, lo cual es una completa mentira, porque al día de hoy ya están vacunados casi la cuarta parte, o si no es que ya está vacunada la cuarta parte de la población. Para muestra otra vez mi caso, a mí ya me vacunaron por ser trabajador de la educación. Eh, y creo que entonces podríamos decir que las vacunas están llegando rápido y están llegando constante. Y se me hace muy bien que, lo principal se me hace muy bien es que no se haya tomado una postura mercantilista de la pandemia, ¿no? Se ha administrado se ha administrado la dosis de vacunas a los viejos, a los adultos mayores. Digo viejos no en sentido despectivo, yo también voy a ser un viejo, pero se ha administrado a los adultos mayores sin cobrarles un solo peso, que son los primeros, lo más vulnerable, no importa lo que diga la oposición, porque son ellos los más vulnerables y la prueba tangible es que bajó la cantidad de contagios una vez que estuvieron vacunados los adultos mayores. Luego se vacunó a los médicos y ahora se está vacunando a los maestros, que yo también creo que son un sector que ayuda a que se retome la vida normal, la vida pública, ¿no? Porque están en contacto con los adolescentes y los niños que, a pesar de ser asintomáticos, transmiten el virus. Entonces, eso es estar, en gestión de proyectos, eso se llama a poner atención a los puntos críticos de una situación. Y a mí me parece que el gobierno federal ha puesto atención a los puntos críticos de la pandemia, desde luego. No se hizo confinamiento forzoso, se invitó a la gente muy cordialmente a que si podían quedarse en casa lo hicieran para cuidar a los demás, ¿no? Y a nadie se le obligó a quedarse. Hubo otras personas que no pudieron debido a su trabajo, ya que solamente viven al día, lastimosamente. Y yo creo que esas son las cosas que hacen madurar a una sociedad, que no nos traten como retrasados mentales. Y también se hizo sin cerrar fronteras y sin parar los vuelos, ¿no? Que era una de las cosas que tanto argumentaba la oposición, que por qué no se habían parado. Al final el tiempo le dio la razón a los que administran, a los que estuvieron al frente de la pandemia, que es el doctor Gatell el agente de la Secretaría de Salud, y que no había necesidad de parar los vuelos. Se hizo también no hubo necesidad de las dichosas pruebas que tanto pedía la derecha, las pruebas que no sirven para nada al final del día porque no evitan que te enfermes y hubiera sido un gasto inútil. No nos hubiera permitido comprar pandemia. Y lo más importante, creo, perdón, no nos hubiera permitido comprar vacunas para mitigar la pandemia. Entonces, lo más importante, creo yo, en la gestión del COVID-19 es que no se tomó una visión mercantilista
de las cosas. No se tomó en cuenta dónde trabajan los profesores, si es una universidad pública o privada, no se tomó en cuenta cuánto ganas, ni tampoco cómo te apellidas, porque eso, digan lo que digan la oposición, eso es clasismo. Eh, ha habido un abasto constante, por lo cual yo considero que lo hicimos bien, lo hemos hecho bien. Pues finalmente yo quiero cerrar con que quien vote por Morena es una persona que está consciente de todas estas cosas, que no es partidario de que desmantelen el Estado como la derecha pretende, eso es lo que pretende, desmantelar el Estado, asumiendo deuda como han hecho con los modelos fracasados de Colombia y de Chile y que después con la presión del Fondo Monetario Internacional no podamos pagar. Quieren desmantelar lo público. Yo creo que es perfectamente posible tener un sector público y sector privado sanos. Y yo creo además que quien vote por el proyecto que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona que confía en nosotros mismos, que no necesita que un extranjero nos venga a decir cómo se genera riqueza y que confía en el ingenio de los mexicanos y que aquí tenemos mucho ingenio, desde luego, y que no necesitamos que alguien nos venga a decir cómo es que tenemos que desarrollarnos, que nosotros mismos podemos encontrar un modelo adecuado a nuestras necesidades como pueblo, a nuestras características como pueblo, porque México tiene un lugar inigualable a nuestras características como pueblo. Entonces, este domingo vota por Morena si crees en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.